Yo sí estoy a favor de que se vaya Castillo y eso forma parte de la lógica de una democracia, porque la figura de la vacancia constitucional, la vacancia por incapacidad moral, la acusación constitucional, todas son figuras constitucionales. Entonces no hay ningún golpe de Estado cuando se propone una vacancia, cuando se discute una vacancia, cuando se debate. Son instituciones que existen en todos los regímenes constitucionales del mundo. La posibilidad de destituir a un presidente. Esto se ha debatido en el Brasil, se ha debatido en los Estados Unidos. Existe a nivel internacional, ¿no? Entonces concluir, como a veces lo hace el gobierno, ¿no es cierto?, que hay un golpismo porque se ha presentado una moción de vacancia o una acusación constitucional, es ser un picón frente a la operación de la democracia constitucional que tiene estos mecanismos, ¿no? Entonces no hay que picarse, sino hay que refutar, buscar defender la posición que uno tiene dentro del marco constitucional, ¿no? Aquí lo claro es vacancia, no es golpe. ¿El presidente tiene inmunidad? 117 de la Constitución, sí, claro que sí. Pero hay una válvula de escape a esa inmunidad que es la vacancia por incapacidad moral, ¿no? En este momento no hay ni jurídicamente, ni siquiera políticamente, ni socialmente condiciones para sacar al presidente de la República. Es mi planteamiento con claridad. Porque además, o sea, no se trata de Lucas, sino se trata de intereses de carácter político, económico. De ninguna manera van a permitir que este gobierno tenga éxito en este periodo. Yo tengo la siguiente tesis, que este gobierno, Pedro Castillo, va a terminar. Y saben muy bien que va a terminar con un manejo de la economía más o menos con un crecimiento al 3% del PBI. Todas las acciones que están tomando la oposición podría estar en un 15, un 16, 17 de nota de 0 a 20. Pero ¿qué pasa? Si es victorioso y tiene resultados importantísimos y es más, culmina su periodo Pedro Castillo, es una negación políticamente a la existencia de Lucas y compañía. ¿Por qué? Porque en 2026 la población apostaría por otra persona que pueda tener las condiciones sociales, económicas y políticas de Pedro Castillo. Entonces aquí es una lucha en el terreno político por sobrevivencia. Es que ni siquiera, estimado Nicolás, se está usando o se está haciendo una lucha contra la corrupción. ¿Qué lucha contra la corrupción van a hacer? Si los 200 años han convivido con la corrupción, son hijos de la corrupción, han defendido con la corrupción. Esa es una falacia inaceptable. Los bufetes de abogados es una falacia inaceptable. Los bufetes de abogados más grandes, ahora nosotros no negamos que en el entorno del presidente se han podido existir hechos vinculados a temas de corrupción y estas tienen que ser investigadas. El gobierno ha hecho un pedido de ayuda internacional a la OEA denunciando que hay un golpe de Estado en marcha. El término golpe de Estado no es un término inocuo. Hay que justificar en qué consiste el golpe de Estado. Y acá la oposición no ha hecho ningún tipo de golpe de Estado, sino que solamente está activando los mecanismos propios del control constitucional. Yo creo que es un argumento sencillamente inaceptable justificar o pasar por agua tibia una mala conducta diciendo que anteriormente otro tuvo mala conducta también, ¿no? No es que hubo uno que es ladrón, entonces yo también puedo ser ladrón. Eso es lo que su línea de argumentación parece sugerir, señor Bellido, ¿no? Entonces pareciera que hay algún tipo de conciencia tranquila, porque si mi defensa es el otro también robó, me estoy aceptando a mí mismo como ladrón, ¿no? Entonces le pido que pueda clarificar ese punto, porque la verdad que parece un punto de autoincriminación, ¿no? Esa no debería ser su línea de defensa. Su línea de defensa debería ser: no hay pruebas, soy inocente, actúe bien, actúe de manera responsable, ¿no? Si su línea de defensa es el otro también robó, eso suena casi a confesión, ¿no? Tiene el olor de la confesión, de la culpabilidad. Y acá lo que es muy importante que yo quiero mencionar, y lo he dicho muchas veces, y de repente la postura que yo tengo es muy distinta a la postura de otra gente que de repente está en contra del gobierno, es que yo no creo que en el gobierno la gente que esté ahí sea incapaz. Yo no creo, señor Bellido, que usted sea un incapaz. Yo creo que usted es una persona hábil. Yo creo que Pedro Castillo es una persona hábil también. Yo creo que el problema no es un problema de capacidad versus incapacidad, sino que el problema es, de un lado, un problema de honestidad versus falsa honestidad, y de otro lado creo que es un problema de falta de convicción democrática, porque el gobierno actual, desde el día 1, ha buscado concentrar el poder a través de la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Tener una cuota de poder absoluto para reformar el Estado a su imagen y semejanza, y eso podría no ser
democrático, ¿no? Yo le pido al señor Bellido, por ejemplo, que deslinde de todos los dictadores que hay en América Latina, de todos, incluyendo, por ejemplo, al señor Evo Morales, ¿no? Que ha estado más de 10 años en la presidencia de Bolivia. Si somos demócratas, tenemos que condenar a los dictadores de todas las pelajes, de todas las especies. Yo aquí los condeno a todos y lo desafío a usted a hacer lo mismo, ¿no es cierto? La retórica del gobierno ha sido una retórica en contra de la democracia. El demócrata busca trabajar con la oposición. El dictador es el que amenaza todo el día con cerrar el Congreso. El grito de batalla a veces del gobierno se percibe que es el cierre del Congreso, inclusive a patada. Entonces, hay problemas de convicción democrática y hay un intento de instalar probablemente un régimen autoritario en el Perú, siguiendo el modelo de lo que es el régimen del movimiento al socialismo de Bolivia. Y el trabajo que hemos hecho nosotros en la campaña contra la Asamblea Constituyente y en todas las acciones ciudadanas es, número 1, una denuncia contra la corrupción y, número 2, una denuncia contra todas las formas de autoritarismo que en este gobierno están ahí involucradas. Entonces hay que deslindar de eso. Vamos a retroceder un poco y vamos a refrescar la mente de todos. Hasta antes de la segunda vuelta, de 10 de la noche, que salió el flash electoral, Pedro Castillo era un santo. Y Pedro Castillo no había cometido absolutamente nada. Pero su desgracia de Pedro Castillo empezó cuando pasó a la segunda vuelta. Se sabía desde antes que no era santo, En la Guido. segunda vuelta... Desde antes se sabía que no era tan santo. En la segunda vuelta empezaron a demoler todo lo que han podido. Han gastado todo su dinero, han utilizado todas sus fuerzas y a pesar de eso el pueblo les ha dicho: ustedes ya tuvieron 200 años, tranquilo. Esta vez vamos a confiar en Pedro Castillo. 50.1% de peruanos dijeron eso. Pero eso desconocieron. Recuerde que 19 de julio recién el jurado electoral, frente a tantas observaciones, por gusto, por sabotear, por revanchistas, por odiosos a los propios peruanos, lamentablemente ha tenido que declarar ganador. Esas cosas repercuten. Ese tema tiene que dilucidarlo. Pero Luca, repercuten en un gobierno. Voy a terminar, una pequeñita. Y además, o sea, ahora se quejan que el gobierno vaya a la OEA, cuando ellos han sido quienes han ido de rodillas a la OEA, todos. ¿Y qué les ha dicho la OEA? O sea, yo por gusto tengo observadores y me vas a venir a sorprender, ¿no? Ya. A ver, ese tema del cuestionamiento del resultado electoral, yo no participé en eso, yo no tengo los detalles de eso. Eso consúltelo usted, señor Bellido, a la gente que hizo esas denuncias en su oportunidad, ¿no es cierto? El sistema electoral peruano no es perfecto y es verdad, usted coincidirá conmigo que hay que mejorar ciertas cosas. Por ejemplo, en prácticamente todos los países del mundo Pero que son democráticos. para ti nunca ha habido fraude. Pero déjeme terminar. Pero no ha habido fraude electoral. Déjeme terminar. Ya, listo. Yo le he dicho que no conozco ese tema porque no he estudiado los números como otra gente de repente ha estudiado. Lo que yo sí le digo es que en todos los sistemas electorales del mundo los votos se guardan. Y si hay un cuestionamiento se vuelven a contar. En el Perú los votos se destruyen. Entonces se requiere una reforma electoral para darle más credibilidad en general al sistema electoral, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, acá tenemos que enfocarnos en el tema principal, ¿no? Digamos, no podemos estar falsificando la historia, faltándole el respeto de esa forma, con todo respeto, Guido, a la historia del Perú, ¿no? 200 años ha habido lo mismo, yo soy el primero que soy distinto. Eso es una falsificación histórica, es una mentira, ¿no es cierto? El Perú no ha tenido 200 años de gobiernos homogéneos. Ha habido todo tipo de caudillos, todo tipo de dictadores. No, pero ha asumido. Han habido presidentes. Una casta, el gobierno. Es una visión desde falsificada, 1821, falsa de la historia del Perú. ¿Y cuál ha sido? Ha sido una visión falsa de la historia del Perú. A la PCM y vea la historia de cada uno de los que han pasado por eso. La conozco, quiero que evalúes cada uno de los presidentes a que han visto. Han habido caciques indígenas como presidente del Perú, como el Mariscal Santa Cruz, por si no sabía usted. Varios. ¿Qué ha hecho? Bueno, bastante tiempo, fue un gran presidente del siglo XIX. Entonces, y han habido gobiernos de izquierda en el Perú también. ¿Quién ha sido de izquierda? Juan Velasco Alvarado, Alan García en los años 80. Alan García en los años 80. Guillermo Billinghurst. Entonces, su visión de simplificar la historia y decir
mentir, todo es blanco, negro. Es mentira. Digamos, le voy a regalar unos libros, si quiere, usted regáleme sus libros también y compartimos, ¿no es cierto? Ahora, pero lo que bueno, no se puede hacer es mentir, engañar, distorsionar la realidad, ¿no? Y acá lo claro es que la alternativa política que usted representa, señor Bellido, tiene un programa de autoritarismo en el Perú. Ustedes coordinan, trabajan, reciben apoyo internacional de dictaduras latinoamericanas. Y el programa político que ustedes tienen es incompatible con una democracia moderna, pluralista. Ya, ¿no es cierto? mira, eso es lo pero ahí ese es lo democrático. Acaba de decir delante, dice, o sea, sin la izquierda, a ver, un rato. Pero una izquierda que tenga valores y principios democráticos. Ahora te voy a aclarar. A ver, por favor. Sin la izquierda no puede haber democracia. Es verdad, Pero tiene que haber dos campos. No, tiene que haber dos campos. Quiere una izquierda e imagen semejanza. Quiere una izquierda perrito faldero. No, pues, Lucas. La izquierda coordina con quien le dé la gana. Con un dictador coordina usted también. Así como la derecha, de acuerdo a sus principios, coordina con quien vea por conveniente. No, pero ahí hay una diferencia de principios. Nosotros vamos porque yo no creo que está bien coordinar con cualquiera. No, coordinas con el demócrata. Pero voy a terminar, con el dictador no coordinas. Voy a terminar. Entonces, con el dictador no coordinas. O sea, estar agrediendo a otros países, decir que Evo Morales no es democrático. Se le cayó la máscara, señor Bellido. Por eso. Más de 10 años de dictador. Ya, lo que hay que decir es que Evo Morales, me lo has quitado. Que Evo Morales, no te la voy a quitar, que Evo Morales no es democrático. Más de 12 años de dictador en Bolivia. Hay que ser de verdad. Fue un referéndum donde el pueblo dijo no va a la reelección y fue igual. Pero me deja terminar. ¿No es cierto? Mira, como 4 reelecciones al sucesivas. Ya, por eso. Es un dictador. Ya, está bien, pues tranquilo. ¿Ves? Ahí se ve con claridad que el señor Bellido está a favor de las dictaduras latinoamericanas. Espera. Mira, hay que condenar. Y a las dictaduras de derecha también, ¿ah? Como la de El Salvador, etcétera, también hay que condenar. El problema es que te han vacunado con una dosis supuestamente dictadura. Y evidentemente donde vea un partido de izquierda es dictadura. Eso no es verdad. Entonces, Felipe González en España no es dictadura. Vamos a terminar. Entonces, Evo Morales es una dictadura. La población en Bolivia no cree que es una dictadura. Hay una mayoría que ha elegido. En otros países. Pero ahí hay un problema filosófico, señor Bellido. Como Argentina, como en Chile, como ahora en Brasil, como en Colombia. Los ciudadanos eligen cualquier gobierno que vea por conveniente. Pero no, es que detrás de eso, detrás de lo que tú piensas que estás en contra de la dictadura, tú estás en contra de un sector de la población. No, a ver, tú quieres que no tú quieres que en el gobierno esté pues las personas que son de tu, digamos, del sector que piensan igual que tú. Y eso no es así. Y eso lo quieres tú también, seguro. Cada uno va a defender su posición política de ninguna manera. Y eso es legítimo. Nosotros somos pero acá hay un problema de concepción. Mira, Digo, por favor, permíteme un segundo. Porque hemos aceptado durante mucho tiempo. Es la primera vez en la historia del Perú que un partido de izquierda ha ganado un proceso electoral. Es la primera vez. El APRA en el 85 era un partido de izquierda también, Guido. Mira, por más que le fastidie. Por más que usted le fastidie. O sea, a ver, déjeme por favor desarrollar una idea. Hay un problema filosófico muy grave en tu planteamiento, señor Bellido. Porque tu planteamiento es que si proviene del pueblo, no puede ser dictadura. Pero no es suficiente provenir del pueblo para no ser dictadura. Para no ser dictadura tienes que ejercer el poder de manera respetuosa al principio de separación de poderes, a los derechos de las personas, no buscar múltiples reelecciones, no agredir a la prensa, no buscar concentrar el poder, ¿no es cierto? Entonces el gobierno de Evo Morales, del cual usted no quiere deslindar, es una dictadura, ¿no? Deslindará usted del gobierno de Venezuela, de Cuba, ¿no? Entonces, ustedes aparentemente tienen esta línea de imponer las dictaduras. Escucha, mira, te voy a dar una información así. A ver, por favor. Tengo que deslindar a pedido de la derecha. O sea, tú porque me dices deslinda, voy a deslindar, estás recontra equivocado. Bueno, entonces lo estás celebrando. O sea, yo no tengo nada que deslindar por tu pedido. Nosotros nos conducimos con una formación ideológica, política, con principio. O sea, ¿tú crees que porque Lucas me dice deslinda, yo me voy a poner a deslindar o qué?
No es así la cosa. Se trata de que la audiencia pueda conocer cuál es la línea política tuya y de la gente que está contigo, que es incompatible con pero esto nos lleva a un tema. O sea, realmente lo que tenemos al frente en el gobierno es un gobierno comunista. O sea, el de Pedro Castillo es un gobierno comunista en algún sentido. A ver, dos cosas. Es una interrogante real. Una pregunta filosófica. Mira, yo voy a aclarar eso. Han usado toda esa mentira, toda esa patraña, con tan solo otra vez hacerse del poder, del gobierno. Para ganar las elecciones han dicho que Pedro Castillo te va a quitar tu casa, que te va a quitar tus ganados, que te va a quitar tu terreno. O sea, le han engañado al pueblo y han dicho que este es un gobierno comunista. O sea, hay que estar mal de la cabeza. Se puede poner una etiqueta o otra etiqueta. Totalmente falso y yo se lo he dicho. Eso no es así. Lo que pasa es que la intolerancia muchas veces se busca otras cosas, pero el propósito, lo único que quieren es, no quieren a Pedro Castillo de presidente de la República, no quieren que otra fuerza ¿Pero por qué política, no lo quieren? No se trata de Pedro Castillo como persona, sino que se trata del programa antidemocrático que tiene el gobierno, que ha propuesto. Vamos a retomar. Pero lo que sí es cierto es que el programa con el que se lanza, con el que Pedro Castillo participa en las elecciones, es verdad. Es el programa de Perú Libre, que reivindica el marxismo-leninismo. Contiene elogios a Fidel Castro, busca constituir una asamblea constituyente no electa principalmente, sino designada a dedo principalmente. Es decir, lo que busca es darle el poder absoluto a un Congreso oligárquico designado a dedo, que puede generar una dictadura, ¿no? ¿Eso es especulación? Entonces, no, eso está en el proyecto de ley que ha presentado una congresista de Perú Libre incluso. No engañar con eso. Entonces, la razón por la cual no se ha podido manifestar el programa autoritario de este gobierno es porque la oposición no lo ha dejado y porque el poder que este gobierno ejerce no es total, sino muy parcial, y porque han estado a la defensiva políticamente, ¿no? Ahí está todo el sabotaje. Si quieres le podemos llamar comunista o si quieres le podemos llamar fascista, ¿no? Porque tiene vinculaciones con el fascismo histórico. ¿Tú eres incluso, democrático? Sí, claro, por supuesto. Ya, como democrático tienes que aceptar, pues, ese programa que se ha presentado. Pero escucha. No, pero ese es un defecto de concepto. Pero déjame terminar. Porque un líder que sale electo democráticamente no puede instalar una dictadura. Pero déjame, pues. Mira, primero. Es un problema de concepto bastante grave. No es que tú ganas con un porcentaje mínimo y tienes licencia para hacer lo que te da la gana en el país. Pero ¿quieres que hable? Hay reglas que se tienen que respetar. Ya, ¿hablo? Tranquilo. Ya, listo. Tranquilo. Lo que sucede es que si me vas a interrumpir, no nos vamos a dejar de entender. Lo que pasa es que el programa del partido político, si cuestionas, ese programa ha elegido las personas en mayoría. Y aunque no te guste, Lucas, tienes que ser democrático y sujetarte a la mayoría. Ahora es tu rebeldía. Dentro de las reglas de juego constitucionales que implican que se respete al Congreso, que implica el respeto a la libertad de prensa, a la separación de poderes, a las mayorías, etcétera. ¿No es cierto? En todo caso, respetando todas las reglas de juego. Pero si eres democrático, sin incurrir en actos autoritarios. Pero si tú... Usted está a favor, pero hablemos de cosas más concretas, porque creo que estamos hablando cosas muy... Tenemos... Hay un tema puntual que yo quiero plantear así. Mira, si acá Lucas no quiere reconocer que la población ha elegido a un presidente con un programa, con un ideario, que evidentemente más bien falta establecer, o sea, desarrollar un programa. Y eso yo lo he planteado, un programa mínimo, mientras dure esta constitución y dar un salto hacia una nueva constitución y tener un programa bajo máximo. Mi cadáver, no va a pasar. Un programa bajo máximo. Mi cadáver. Es que la Asamblea Constituyente tiene la característica de poder absoluto. Si el Congreso se equivoca, el Tribunal Constitucional lo corrige. Si la Asamblea Constituyente dice reelección indefinida y no hay libertad de prensa, nadie puede corregir a la Constituyente porque tiene poder absoluto. Además, el partido político Perú Libre ha planteado que la mayoría de miembros de la Constituyente sean designados a dedo por sindicatos, organismos no electos por el pueblo. Entonces, darle poder absoluto a un organismo que no es democrático es la receta para la dictadura.
La Constitución que tenemos ahora, si bien fue creada en 1993, Y con una ha tenido dictadura. más de 30 cambios. Y con una dictadura. Puede ser, y hubo denuncia de fraude en esa elección, exacto. igual a Y como con hubo una denuncia de dictadura. fraude contra Pedro Castillo. Entonces, mira, esta ves, y Constitución... verás que no estabas de acuerdo. Pero no te obsesiones con el origen. Esta No estabas de Constitución acuerdo. ha sido objeto de más de 30 cambios y ha sido reinterpretada por el Tribunal Constitucional. Si hay algo que no te gusta de la Constitución, Puca, propón tu ley de reforma constitucional y nos vamos a referéndum. Pero lo que tú no puedes hacer es pretender que los peruanos le demos poder absoluto a un organismo que no sabemos cómo se va a conformar y que puede establecer una dictadura. Si tú quieres que el gobierno tenga empresas estatales, propón tu proyecto de ley de reforma constitucional y vamos a referéndum. Si quieres que haya control de precios en el Perú, lo cual sería nefasto para la economía, proponlo, ¿no es cierto? A ver. Está abierta la cancha Ya, para pero- que la izquierda no. proponga modificaciones en la Pero, Constitución a ver, democráticamente y las te digo, debatimos, o sea, ¿no? Decir eso... ¿Cuántos o sea, si proyectos quieres- de reforma constitucional has Ya, presentado? ya, por eso. Guido. A ver. Porque tú lo que quieres No. es habilitar un espacio de poder absoluto. Tranquilo. No te mira. interesa tanto un cambio específico Mira, en la un Constitución. hito nomás. He presentado, por ejemplo... ¿Cuál? ya, por ejemplo, Coméntanos, ¿no? La modificación del artículo 206, donde debería estar establecido el mecanismo para una asamblea constituyente. No dice. Solo habla de una reforma Es decir, total, quieres de el una botón de- reforma el total botón y de parcial. autodestrucción en la Por Constitución. Reforma Constitución total o fragilísima. parcial. Y nosotros hemos presentado Una un constitución párrafo frágil, más lo que donde quiere. se Que no controle el anexe, poder. por eso, los mecanismos para Ya, una pero, convocatoria. a ver, ya, asamblea pero- constituyente. Pero acaba de decir, preséntalo, que todo lo demás. Pero al final de cuentas, cuando se presenta, bueno, no Ya, está. pero- O sea, Bandera, que Pedro se- Castillo Ya. fue electo en una elección extremadamente polarizada. Ya, pero- Y su deber, su responsabilidad, en la medida en la cual tiene una conciencia democrática, era buscar sanar ese problema en vez de hacerlo Claro, se tiró para el pero extremo.